Antes de que el ruido de los vagones y el eco del metro nos envuelvan, quiero saber dónde estás tú ahora mismo. Me escuchas relajado en el sofá, escondido bajo las mantas en tu cama. Escribe en los comentarios desde qué país y en qué lugar exacto estás disfrutando esta historia. Estaré leyendo y os saludaré. Ahora sí, respira hondo y bajemos las escaleras. El primer trueno no sonó como un aviso, sino como una sentencia. El cielo sobre la mansión de los Altamira se partió en dos con un chasquido violeta, iluminando por una fracción de segundo las copas de los árboles centenarios y las estatuas de mármol del jardín. Julián apretó la copa de champán con tanta fuerza que temió romper el cristal fino entre sus dedos. A su alrededor, bajo la enorme carpa blanca instalada en el jardín principal, la alta sociedad de la ciudad apenas reaccionó. Risas tintineantes, el murmullo de negocios millonarios y el roce de sedas y trajes a medida continuaban imperturbables. Para ellos, la tormenta era solo un inconveniente estético, algo que el servicio se encargaría de solucionar bajando las lonas laterales. Pero para Julián, el aire se había vuelto irrespirable. Llevaba 2 horas fingiendo. Fingiendo que le interesaban las fusiones corporativas, fingiendo que la corbata de lazo no le estaba estrangulando la garganta y, sobre todo, fingiendo que encajaba en aquel mundo de apariencias perfectas al que su apellido le obligaba a pertenecer. Una gota cayó sobre su mano. Fría. Pesada. Real. Disculpa, murmuró a una señora con demasiadas joyas que le estaba contando algo sobre su viaje a las Maldivas. Necesito aire. No esperó respuesta. Dejó la copa medio terminar sobre una bandeja que pasaba y se deslizó hacia el borde de la carpa. El viento se levantó de golpe, trayendo consigo el olor inconfundible a tierra mojada y ozono. Era un aroma salvaje que chocaba violentamente con el perfume caro y la laca de los invitados. Julián dio un paso hacia la oscuridad del jardín justo cuando el cielo se abría definitivamente. La lluvia no empezó poco a poco, cayó como una cortina de plomo. Los gritos de sorpresa estallaron tras él en la carpa, pero Julián no miró atrás. Corrió. Sus zapatos de charol resbalaron en la grava del camino, pero no se detuvo. Necesitaba alejarse del ruido de las conversaciones vacías tanto como necesitaba protegerse del agua. Empapado en cuestión de segundos, con el smoking pegado al cuerpo como una segunda piel helada, vio su refugio a lo lejos. Al final del sendero de los rododendros, se alzaba la estructura fantasmagórica del viejo invernadero. Era una catedral de hierro forjado y cristal, una reliquia de otra época que la familia mantenía más por prestigio que por uso real. Estaba oscuro, silencioso y, lo más importante, lejos de la fiesta. Julián llegó a la puerta lateral, jadeando. El tirador de bronce estaba frío y resbaladizo. Tiró con fuerza. La puerta se dio con un chirrido oxidado que el estruendo de un nuevo trueno devoró al instante. Entró y cerró la puerta tras de sí, apoyando la espalda contra el cristal húmedo. El cambio fue instantáneo. El rugido de la tormenta se convirtió en un martilleo constante, sordo y envolvente contra los miles de paneles de vidrio sobre su cabeza. El aire allí dentro era denso, cálido y húmedo, cargado con el perfume embriagador de 1000 flores exóticas y musgo antiguo. Julián se pasó las manos por el pelo, echándose los mechones mojados hacia atrás. El agua goteaba de su nariz y su barbilla. Se sentía miserablemente mojado, pero por primera vez en toda la noche, podía respirar. Maldita sea, susurró, intentando sacudirse el agua de las solapas de la chaqueta. Se quitó la americana, pesada por el agua, y la dejó caer sobre un banco de piedra cercano. Se aflojó la pajarita, desabrochando el primer botón de la camisa que se le pegaba al pecho traslúcida por la lluvia. El invernadero estaba en penumbra, iluminado solo por los relámpagos que estallaban fuera cada pocos segundos, convirtiendo las sombras de las plantas tropicales en monstruos gigantes que danzaban por las paredes. Helechos del tamaño de personas, palmeras que rozaban el techo abovedado y enredaderas que colgaban como cortinas verdes. Julián avanzó por el pasillo central, sintiendo como sus zapatos hacían clic-clac sobre las baldosas de terracota. Estaba solo. O eso creía. Yo que tú no tocaría eso. La voz surgió de la nada. Profunda, calmada, con una resonancia de madera que vibró en el pecho de Julián más fuerte que el trueno. Julián dio un salto hacia atrás, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. ¿Quién anda ahí?, preguntó, intentando que su voz sonara autoritaria, aunque salió temblorosa. Un relámpago iluminó el fondo del pasillo. Allí, medio oculto tras las hojas inmensas de una mostera deliciosa, había una figura. No llevaba smoking. No llevaba copa de champán. El desconocido estaba sentado en un taburete bajo, con un cuaderno de bocetos sobre las rodillas. Llevaba una camisa de franela remangada hasta los codos, manchada de tierra, y unos pantalones de trabajo oscuros. Tenía el pelo algo largo, sujeto en un moño desordenado del que se escapaban mechones rizados,
y una barba de varios días que perfilaba una mandíbula fuerte. El hombre levantó la vista del cuaderno. Sus ojos, incluso en la penumbra, brillaban con una inteligencia divertida. Tranquilo, Cenicienta, dijo el desconocido, señalando con un lápiz de carboncillo hacia la mano de Julián. Solo te advertía. Esa es una Diefenbachia. Si tocas la savia y luego te llevas la mano a la boca o a los ojos, la fiesta se va a poner mucho menos divertida para ti. Es tóxica. Julián retiró la mano instintivamente de la planta que había estado a punto de rozar. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí escondido? El hombre cerró el cuaderno con suavidad y se puso de pie. Era alto. Más alto que Julián. Se movía con una lentitud deliberada, como si el tiempo dentro del invernadero corriera a un ritmo diferente al de la tormenta de fuera. Podría preguntarte lo mismo, dijo el desconocido, dando un paso hacia la luz tenue que entraba por el techo. Tú eres el que ha irrumpido empapado y medio desnudo en mi lugar de trabajo. Julián se miró a sí mismo. Sin chaqueta, con la camisa abierta y mojada. Se sintió expuesto, y no solo por la ropa. Soy un invitado de la gala. Me sorprendió la lluvia. Y este es el invernadero de los Altamira. ¿Trabajas para ellos? Digamos que soy el único que entiende lo que dicen estas plantas, respondió el hombre, acariciando una hoja gigante con una delicadeza que hizo que Julián sintiera un escalofrío extraño. Soy Elías. El paisajista. O el jardinero glorificado, según tu anfitriona. Julián, se presentó, sin moverse del sitio. Elías lo miró de arriba abajo. No fue una mirada lasciva, fue una mirada analítica, como si estuviera decidiendo si Julián era una mala hierba o una flor rara que necesitaba cuidado. Bueno, Julián. Parece que estamos atrapados. Elías señaló hacia el techo de cristal. Justo en ese momento, el cielo se desplomó. El granizo empezó a golpear el vidrio. El ruido era ensordecedor, como 1000 canicas cayendo sobre un suelo de metal. Era un estruendo blanco que borraba cualquier otro sonido del mundo. Para oírse, tendrían que gritar o acercarse. Elías hizo un gesto con la mano, invitándolo a adentrarse más en el laberinto verde. Ven. Aquí en la entrada hay corrientes. Al fondo, cerca de las orquídeas, se está mejor. Y tengo una toalla seca. La lógica dictaba que Julián debía quedarse cerca de la puerta. No conocía a ese hombre. Pero el frío le estaba calando los huesos y la mirada de Elías tenía una calidez magnética, una seguridad de tierra firme que Julián necesitaba desesperadamente. Caminó hacia él. El centro del invernadero era un santuario. Había una mesa de trabajo llena de macetas de arcilla, herramientas de jardinería y sacos de tierra. El olor allí era más intenso, vainilla, tierra húmeda y algo cítrico. Elías rebuscó en una mochila de cuero desgastada y sacó una toalla pequeña pero limpia. Se la tendió. No es algodón egipcio, pero seca. Gracias. Julián tomó la toalla. Sus dedos rozaron los de Elías. La piel del jardinero era rasposa, callosa, caliente. El contraste con sus propias manos de oficina, suaves y frías, fue brutal. Julián se secó el pelo y la cara frenéticamente. Elías lo observaba, apoyado en la mesa de trabajo, con los brazos cruzados sobre el pecho ancho. ¿Huyes de la fiesta? No fue una pregunta, fue una afirmación. Julián bajó la toalla, dejándola alrededor de su cuello. ¿Es tan obvio? Nadie sale a correr bajo una tormenta eléctrica con zapatos de 500 euros a menos que lo que haya dentro de la carpa sea más aterrador que los rayos. Julián soltó una risa breve, sin humor. Aburrimiento mortal. Hipocresía. Elige tú. Me sentía asfixiado. Elías asintió, y su expresión se suavizó. Las plantas también se asfixian si las pones en una maceta demasiado pequeña o con la tierra equivocada. No importa lo bonitas que sean, se marchitan. La metáfora era simple, pero dio en el blanco. Julián se sintió visto de una manera que no le ocurría a menudo. Se acercó un poco más a la mesa, atraído por la calma de Elías. ¿Y tú? Preguntó Julián, intentando desviar la atención de su propia crisis existencial. ¿Por qué estás aquí un sábado por la noche mientras hay champán gratis a 100 metros? Prefiero la compañía de las plantas, dijo Elías, girándose para tocar los pétalos de una flor blanca y cerosa que colgaba de una cesta. Ellas no mienten. Si están tristes, se ponen amarillas. Si están felices, florecen. Los humanos son más complicados. ¿Qué flor es esa? Preguntó Julián, acercándose tanto que podía oler el aroma de Elías, serrín, lluvia y jabón de sándalo. Estanopea. Una orquídea. Elías bajó la voz, obligando a Julián a inclinarse hacia él para escucharlo sobre el estruendo de la lluvia. Es caprichosa.
Solo florece unos pocos días al año y su aroma cambia según la hora. Ahora huele a vainilla. Por la mañana olerá a medicina. Increíble, susurró Julián. No miraba la flor. Miraba el perfil de Elías, la curva de su nariz, las pestañas largas que proyectaban sombras en sus pómulos bajo la luz intermitente de la tormenta. Elías giró la cabeza lentamente. Sus rostros quedaron a escasos centímetros. El aire entre ellos se cargó de una electricidad estática que no tenía nada que ver con los rayos. ¿Te gustan las flores, Julián?, preguntó Elías, su voz bajando a un registro grave que vibró en la columna de Julián. Nunca me he parado a mirarlas de cerca, confesó Julián. Su respiración se aceleró. Estaban solos en una burbuja de cristal, aislados del mundo por un muro de agua. Las normas sociales de la carpa blanca no existían aquí. Elías levantó una mano. Julián contuvo el aliento, pensando que iba a tocarlo. Pero Elías pasó la mano por encima del hombro de Julián y arrancó una pequeña hoja seca de un helecho detrás de él. Tienes que mirar más de cerca, dijo Elías, manteniendo la cercanía, sin retroceder. A veces lo más bello está escondido en la sombra, esperando a que alguien tenga la paciencia de encontrarlo. Julián sintió que las piernas le fallaban. La tensión era insoportable. Quería que Elías dejara de hablar de plantas y hiciera algo. Lo que fuera. De repente, un rayo cayó terriblemente cerca. El estruendo fue inmediato, una explosión sónica que hizo vibrar el suelo. Al mismo tiempo, las luces tenues de emergencia que iluminaban el camino del jardín se apagaron. Todo se quedó en la oscuridad absoluta. Julián ahogó un grito y, por instinto puro de supervivencia, se lanzó hacia adelante, buscando algo a lo que aferrarse. Sus manos chocaron contra el pecho firme de Elías. Los brazos del jardinero se cerraron alrededor de él instantáneamente, sólidos como rocas. Lo sostuvieron, impidiendo que cayera. Te tengo, susurró Elías en la oscuridad. Su boca estaba justo al lado de la oreja de Julián. Julián se quedó paralizado, con la cara enterrada en el cuello de la camisa de franela de Elías. Olía increíblemente bien. El calor del cuerpo del otro hombre traspasó su camisa mojada, quemándolo, reconfortándolo. Durante unos segundos, ninguno se movió. El único sonido era la lluvia furiosa contra el cristal y sus propias respiraciones agitadas. El corazón de Elías latía fuerte contra la palma de la mano de Julián, que seguía apoyada en su pecho. Se ha ido la luz en toda la finca, dijo Elías, sin soltarlo. Me da igual, respondió Julián, y fue la cosa más honesta que había dicho en años. Elías aflojó el abrazo ligeramente, lo suficiente para mirarlo, pero no lo soltó. Un relámpago lejano iluminó sus rostros con un resplandor azulado y fantasmal. Estaban atrapados en un abrazo íntimo, sus cuerpos alineados. Deberías volver, dijo Elías, aunque sus manos, que ahora acariciaban inconscientemente la espalda de Julián, decían lo contrario. Te estarán buscando. Nadie me busca. Solo busca mi apellido para la lista de donantes. Elías sonrió, una media sonrisa ladeada y peligrosa. Entonces eres un fugitivo. Me gustan los fugitivos. Julián levantó la vista, hipnotizado por los labios de Elías. Estaban tan cerca. Solo un pequeño movimiento, una inclinación de cabeza. Pero entonces, un haz de luz cortó la oscuridad del invernadero. Una linterna. Potente, blanca y agresiva. Se movía desde el exterior, barriendo los cristales empañados. Julián se tensó, el pánico rompiendo la bruma del deseo. ¿Hay alguien fuera? Elías reaccionó al instante. Su actitud relajada desapareció, reemplazada por una tensión alerta. Seguridad. Están revisando el perímetro por el apagón. Si te ven aquí conmigo, a oscuras. No tuvo que terminar la frase. El escándalo sería mayúsculo. Hijo de industrial encontrado en la oscuridad con el jardinero. Para Julián sería una vergüenza pública, para Elías, sería el despido inmediato. La luz de la linterna se acercó a la puerta principal. Se escucharon voces distorsionadas por la lluvia y el sonido de las llaves probando la cerradura. Mierda. Susurró Elías. Tienen llave maestra. ¿Qué hacemos? Julián sintió que el miedo le lava la sangre de nuevo. Elías le agarró de la muñeca. Su agarre fue firme, decisivo. Ven. Conozco un sitio donde no mirarán. Pero tienes que guardar silencio absoluto. Ni una palabra, Julián. Elías tiró de él, guiándolo hacia la parte más profunda y selvática del invernadero, lejos del pasillo central. Se metieron entre hojas gigantes que goteaban agua sobre sus cabezas, mojándolos aún más. El suelo allí era de tierra batida, blando y silencioso. Llegaron a un rincón oculto detrás de una cascada artificial de roca que ahora estaba apagada,
cubierta por una cortina densa de yedra y filodendros. Había un pequeño espacio hueco entre la roca y la pared de cristal trasera, apenas suficiente para 2 personas. Elías empujó a Julián contra la pared de roca fría y se pegó a él para ocultarlo con su cuerpo, más ancho y oscuro. SHH. Siseó Elías, poniéndose un dedo sobre los labios. La puerta principal del invernadero se abrió con un golpe seco. El viento y la lluvia rugieron más fuerte por un segundo antes de que la puerta volviera a cerrarse. «Revisa el fondo», gritó una voz ronca. Los haces de luz de 2 linternas empezaron a bailar por el techo de cristal, cortando las sombras como espada láser. Julián cerró los ojos, temblando. El frío, la adrenalina y la cercanía de Elías eran una mezcla explosiva. Elías notó el temblor. Con un movimiento lento y protector, deslizó sus manos por los brazos de Julián hasta entrelazar sus dedos con los suyos. Apretó fuerte. «Estoy aquí», decía ese gesto. «No dejaré que te encuentren». Los pasos de los guardias resonaron en las baldosas. Croc, croc, croc. Se acercaban. «Aquí no hay nadie, jefe. Está todo oscuro. El señor Altamira dice que vio a alguien correr hacia aquí. Revisa detrás de las mesas. Estos chicos ricos se emborrachan y se meten donde no deben». Las luces de las linternas barrieron la zona de trabajo donde habían estado hace un minuto. Si se hubieran quedado allí. Julián abrió los ojos. Elías lo estaba mirando. En la oscuridad casi total, sus ojos eran pozos negros de intensidad. Estaban aplastados el uno contra el otro. El pecho de Julián contra el de Elías. Sus piernas entrelazadas. Julián podía sentir la respiración de Elías golpeando suavemente su cuello. Era cálida. El olor a lluvia y hombre era embriagador. Uno de los guardias se acercó a su escondite. El haz de luz pasó rozando las hojas de la higuera que los cubría. La luz iluminó un momento la bota de Elías. Julián dejó de respirar. El corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que los guardias podían oírlo por encima de la tormenta. Elías, en un acto de pura osadía o quizás de distracción calculada, soltó una de las manos de Julián y la llevó a su propia cintura, invitándolo a abrazarlo. Luego, Elías inclinó la cabeza y escondió su rostro en el hueco del hombro de Julián, camuflándose, convirtiéndose en una sombra más. La barba de Elías rozó la piel sensible bajo la oreja de Julián. Fue un roce eléctrico, devastador. Julián tuvo que morderse el labio inferior para no soltar un gemido que los habría delatado al instante. El guardia se detuvo justo delante de la cortina de yedra. «Oye, Paco, ¿has oído eso?» El silencio se estiró, tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. La lluvia golpeaba el cristal a su espalda. Julián sentía cada músculo del cuerpo de Elías tenso contra el suyo, preparado para saltar o para protegerlo. «¿Será alguna rata?», contestó el otro guardia desde lejos. «Vámonos, me estoy calando y aquí no se ve un carajo. Si hay alguien, que se lo coman las plantas carnívoras». El primer guardia resopló, dio media vuelta y su linterna se alejó. «Vale, vámonos. Cierra bien». Los pasos se alejaron. La puerta volvió a abrirse y cerrarse. El sonido del cerrojo girando fue el sonido más dulce que Julián había oído en su vida. Se quedaron solos de nuevo. En la oscuridad. En silencio. Pero no se separaron. Julián seguía con los brazos alrededor de la cintura de Elías. Elías seguía con la cara enterrada en el cuello de Julián. La amenaza había pasado, pero la tensión había cambiado. Ya no era miedo. Ahora era pura necesidad. Elías levantó la cabeza despacio. Sus narices se rozaron. «Se han ido», susurró Elías. Su voz era ronca, áspera. «Lo sé», respondió Julián, apenas un hilo de voz. «Deberías soltarte. No lo hagas». La lluvia afuera parecía haber amainado un poco, convirtiéndose en un murmullo constante, un telón de fondo para lo que estaba ocurriendo en ese rincón escondido. Elías movió una mano, subiendo desde la cintura de Julián, por su espalda mojada, hasta su nuca. Sus dedos se enredaron en el cabello húmedo de Julián, tirando suavemente hacia atrás, obligándolo a mirarlo a los ojos. «¿Sabes lo que pasa cuando 2 plantas crecen demasiado cerca en la oscuridad?», preguntó Elías, y sus labios rozaron los de Julián al hablar. «¿Qué pasa?». Julián sentía que se iba a desmayar, pero nunca se había sentido más vivo. «Que sus raíces se enredan», susurró Elías. «Y ya no puedes separarlas sin romperlas». Julián tragó saliva. La metáfora era una advertencia. Una advertencia de que si cruzaban esa línea, si daban ese paso en medio de la tormenta, ya no habría vuelta atrás a la vida ordenada y aburrida de la carpa blanca. «No quiero separarme», dijo Julián, desafiante.
Elías sonrió, y esta vez la sonrisa no fue divertida, fue hambrienta. Bien. Porque yo tampoco. Y con la lluvia como único testigo, Elías eliminó el último centímetro de distancia. Sus labios chocaron. No fue un beso suave cuento de hadas. Fue un beso urgente, desesperado, con sabor a lluvia y a deseo reprimido. Julián abrió la boca, dejando entrar a Elías, aferrándose a sus hombros anchos como si fuera un náufrago agarrándose a una tabla en medio del océano. Elías gruñó bajo, un sonido gutural que vibró contra la boca de Julián, y lo empujó suavemente hasta que la espalda de Julián chocó contra la roca. El cuerpo de Elías lo cubrió por completo, cálido, pesado, protector. Las manos de Julián viajaron por el pecho de Elías, sintiendo los músculos duros bajo la franela húmeda. Las manos de Elías bajaron a las caderas de Julián, posesivas, marcando territorio. Se besaron hasta que les faltó el aire, hasta que el frío del invernadero desapareció por completo, reemplazado por un fuego que amenazaba con consumirlos a ambos. Pero entonces, un sonido agudo rompió la magia. Un bip 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 insistente. Elías se separó bruscamente, jadeando, con los labios hinchados y los ojos oscuros brillando. ¿Qué es eso?, preguntó, mirando alrededor alerta. Julián se llevó la mano al bolsillo del pantalón empapado. Sacó su teléfono móvil. La pantalla iluminó sus rostros con una luz blanca y cruel. Era una alarma. O un recordatorio de calendario. 12. Discurso del padre. Anuncio de compromiso. Julián miró la pantalla y sintió que el mundo se le caía encima. El color desapareció de su rostro. No. Susurró. Elías miró el teléfono, luego miró a Julián. Leyó el mensaje. Su expresión se cerró, volviéndose impenetrable de nuevo. El jardinero amable y apasionado desapareció, dejando paso al hombre que conocía su lugar en el mundo. Compromiso, repitió Elías, con voz plana. Dio un paso atrás, rompiendo el calor que habían compartido. Parece que Cenicienta tiene que volver al baile antes de que el carruaje se convierta en calabaza. O antes de que anuncie su boda. Elías, no es lo que piensas, Julián intentó agarrarlo, pero Elías se apartó. No tienes que explicarme nada, Julián. Soy el jardinero. Tú eres el invitado de honor. Fue un momento interesante. La tormenta confunde a la gente. No fue la tormenta. Gritó Julián, olvidando el silencio, olvidando a los guardias. Pero Elías ya estaba retrocediendo hacia las sombras, hacia sus plantas, poniendo una barrera invisible entre ellos más fuerte que cualquier cristal. Vete, dijo Elías, dándole la espalda. Antes de que vuelvan los guardias. Tu prometida te estará esperando. Julián se quedó allí, con el teléfono vibrando en la mano, los labios aún ardiendo por el beso de Elías y el corazón rompiéndose en pedazos. Fuera, un trueno lejano resonó, como el eco de una batalla que acababa de empezar. Elías había desaparecido entre las sombras de las mosteras gigantes, dejando a Julián solo con el sonido de su propia respiración entrecortada y el zumbido de la notificación en su teléfono. La pantalla brillaba con esa luz fría y acusadora. Discurso del padre. Anuncio de compromiso. Para el mundo exterior, para los invitados bajo la carpa blanca, ese mensaje significaba champán y aplausos. Significaba la fusión de dos imperios empresariales, los Altamira y los Soler. Pero para Julián, parado allí con los zapatos empapados y el corazón latiendo desbocado por un beso que acababa de cambiar su eje gravitacional, ese mensaje era una sentencia de muerte en vida. Elías, espera, intentó decir de nuevo, pero su voz se rompió. Solo le respondió el repiqueteo de la lluvia sobre el techo de cristal, que ahora sonaba menos como música y más como una jaula cerrándose. Julián miró hacia la oscuridad donde el jardinero se había ocultado. Podía sentir su presencia, una energía estática y herida flotando entre las hojas del lecho, pero Elías no iba a salir. Elías, con su camisa de franela y sus manos manchadas de tierra honesta, ya había decidido cuál era su lugar. Y había decidido que el lugar de Julián estaba en otro sitio. Un golpe seco en la puerta lateral del invernadero hizo saltar a Julián. Señor Julián. Era la voz de uno de los jefes de seguridad, amortiguada por el vidrio. ¿Está ahí dentro? Su padre está preguntando por usted. Van a empezar los brindis. Julián cerró los ojos un segundo. Tenía dos opciones. Podía quedarse allí, escondido como un niño asustado, gritando el nombre de un hombre que acababa de conocer pero que parecía entenderlo mejor que nadie en 30 años. O podía salir, enfrentar la tormenta y terminar con la farsa de una vez por todas. Miró sus manos. Aún temblaban. Aún podía sentir el calor fantasma de la cintura de Elías bajo sus dedos. Ya voy, gritó Julián, su voz sonando extrañamente firme. Se pasó la mano por el pelo mojado, intentando recuperar algo de compostura.
Recogió su chaqueta de smoking del banco de piedra. Estaba empapada y pesaba 1 tonelada, como una armadura oxidada. Se la puso. El frío de la tela mojada le hizo estremecerse, pero le ayudó a despertar. Caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, se giró una última vez hacia la oscuridad del invernadero. No es lo que crees, dijo al aire vacío, esperando que Elías lo estuviera escuchando. Y te lo voy a demostrar. Abrió la puerta y salió al diluvio. La tormenta no había amainado. El viento le golpeó la cara con violencia, pero Julián apenas lo notó. Caminaba rápido, sus zapatos chapoteando en los charcos de grava y barro, arruinando el cuero italiano sin que le importara lo más mínimo. La carpa blanca brillaba a lo lejos como una nave espacial aterrizada en medio del jardín. La música de una orquesta de cuerda luchaba contra los truenos. Al entrar en la zona cubierta, el contraste fue brutal. El calor de las estufas de gas, el olor a perfume caro, a puros y a comida gourmet le golpeó el estómago. Todo parecía excesivamente brillante, excesivamente ruidoso, excesivamente falso. Por Dios, Julián. Su madre apareció de la nada, con una copa de vino en la mano y una expresión de horror en el rostro. Mírate. Estás chorreando. ¿Dónde te habías metido? Sofía lleva 20 minutos buscándote. Necesitaba aire, madre, dijo Julián, esquivando su intento de limpiarle la solapa con una servilleta de lino. Tu padre está furioso. Sube al estrado ahora mismo. Tienes 5 minutos para secarte en el baño de servicio antes de que anuncien el compromiso. Julián asintió mecánicamente. Cruzó el mar de gente. Rostros conocidos, socios de negocios, amigos de la familia. Todos le sonreían, pero sus sonrisas parecían máscaras de cera. ¿Estás bien, Julián? Qué noche para una tormenta, felicidades por la fusión. Nadie le preguntaba si era feliz. Nadie le preguntaba qué quería. Solo veían el apellido Altamira y asumían que el guión ya estaba escrito. Llegó al baño improvisado detrás del escenario. Se miró al espejo. Estaba pálido, con el pelo revuelto y los ojos brillantes de una fiebre extraña. No se reconoció. O quizás, por primera vez, se estaba reconociendo de verdad. Vio en su reflejo el fantasma de Elías. Recordó sus palabras, las plantas no mienten. Si las pones en la maceta equivocada, se marchitan. Julián se había estado marchitando durante años en esa maceta de oro y cristal. La puerta del baño se abrió y entró su padre. Don Rogelio Altamira era un hombre que ocupaba habitaciones enteras sin necesidad de hablar. Julián, su tono era de advertencia. Sofía está esperando. Los inversores están esperando. Espero que ese espectro de náufrago sea parte de una broma. No es una broma, papá. Estaba fuera. No me importa dónde estabas. Me importa dónde vas a estar ahora. Tienes que subir ahí, coger la mano de Sofía y sonreír mientras anunciamos la unión de las empresas. Es un negocio de 500 millones, Julián. No lo arruines con tus sensibilidades. Julián miró a su padre. Vio la frialdad en sus ojos grises. No había amor allí, solo cálculo. ¿Y si no quiero? Preguntó Julián. Fue un susurro, pero en el pequeño baño resonó como un disparo. Su padre se rió, una risa seca y sin humor. No tienes opción. Eres un Altamira. Hacemos lo que es necesario. Ahora, sécate la cara y sal ahí fuera. Su padre salió, dando un portazo. Julián se quedó solo. El sonido de la lluvia golpeando la lona de la carpa le trajo un recuerdo instantáneo, el olor a tierra mojada, el calor de un cuerpo sólido contra el suyo, unos labios ásperos y honestos. Raíces enredadas, había dicho Elías. Julián se ajustó la pajarita mojada. Pero no para arreglársela. Se la quitó. La dejó caer en el lavabo de mármol falso. Se desabrochó el primer botón de la camisa, dejándola tal y como la tenía cuando Elías lo tocó. Salió del baño. No fue hacia Sofía. Fue directo al escenario. La orquesta dejó de tocar. El murmullo de la gente se apagó cuando vieron a Julián subir los escalones. Estaba empapado, sin pajarita, con el agua goteando de su chaqueta sobre la alfombra roja. Parecía un loco. O un superviviente. Su padre, desde la primera fila, le hizo un gesto furioso para que se arreglara. Sofía, de pie a un lado con un vestido impecable color champán, lo miró con preocupación genuina. Ella era una buena mujer. Merecía algo mejor que un marido que soñaba con jardineros bajo la lluvia. Julián se acercó al micrófono. El acople hizo un sonido agudo que hizo que todos se taparan los oídos. Buenas noches, dijo Julián. Su voz temblaba, pero se obligó a continuar. Mi padre tenía preparado un discurso sobre fusiones,
sobre el futuro de la empresa y sobre un compromiso. Hizo una pausa. Buscó con la mirada, más allá de los focos cegadores, hacia la oscuridad del jardín. Hacia donde sabía que estaba el invernadero. Pero la verdad es que, las plantas no mienten, dijo Julián, y vio la confusión en los rostros de los invitados. Y las personas tampoco deberían hacerlo. He pasado mi vida intentando encajar en una maceta que no es la mía. He intentado ser lo que este apellido exige. Pero hoy, bajo la tormenta, me he dado cuenta de que si sigo aquí, me voy a marchitar. Un murmullo de shock recorrió la sala. Su padre se puso de pie, rojo de ira, y empezó a caminar hacia el escenario. Sofía, Julián se giró hacia ella. Eres maravillosa. Y por eso no puedo hacerte esto. No puedo casarme contigo por un contrato. Mereces a alguien que te ame como se ama a algo que quieres ver florecer. Y yo no soy esa persona. Julián, baja de ahí ahora mismo. Gritó su padre, subiendo los escalones. Julián retrocedió un paso, pero no soltó el micrófono. No hay compromiso. No hay fusión. Renunció. Renunció a la empresa, renunció a la herencia y renunció a esta farsa. Dejó caer el micrófono. El golpe sordo resonó como el final de una era. Sin esperar la reacción, sin mirar la cara descompuesta de su padre ni el caos que acababa de desatar, Julián saltó del escenario. La gente se apartaba a su paso como si tuviera una enfermedad contagiosa. Oía los gritos de su padre a sus espaldas, los flashes de los fotógrafos que se habían despertado de su letargo para capturar el escándalo del año. Pero a Julián no le importaba. Corrió. Salió de la carpa, de vuelta a la noche, de vuelta a la lluvia. El agua fría lo recibió como una vieja amiga. Se quitó la chaqueta de Smokey mientras corría y la tiró sobre un arbusto perfectamente podado. Se sentía ligero. Se sentía libre. Sus pies resbalaban en el barro, pero esta vez no le importaba caerse. Solo le importaba llegar. El invernadero estaba oscuro, silente, un gigante dormido bajo el aguacero que empezaba a amainar. Julián llegó a la puerta, sin aliento, con el pecho ardiéndole. Empujó la puerta. Estaba cerrada. Elías. Gritó, golpeando el cristal con la palma de la mano. Elías, ábreme. No hubo respuesta. Solo el eco de sus propios golpes. Sé que estás ahí. Julián pegó la frente al vidrio frío. No me he casado. Lo he dejado todo. Por favor, abre. El silencio se estiró, doloroso y largo. Julián sintió que las piernas le fallaban. ¿Y si Elías se había ido? ¿Y si había salido por la puerta trasera y se había marchado para siempre, pensando que Julián era solo un niño rico jugando a ser rebelde? Julián se deslizó hasta el suelo, sentándose en el escalón de piedra bajo la lluvia, abrazando sus rodillas. Había destruido su vida en 5 minutos. Había perdido a su familia, su dinero, su futuro. Y ahora, parecía que también había perdido la única razón por la que lo había hecho. Escondió la cara entre las manos, sintiendo como las lágrimas calientes se mezclaban con la lluvia fría. Te vas a coger una pulmonía. El sonido del cerrojo girando fue el sonido más hermoso del mundo. Julián levantó la cabeza de golpe. La puerta se abrió. Elías estaba allí, de pie en el umbral. Tenía una linterna en la mano, iluminando el suelo, no la cara de Julián, para no cegarlo. Parecía cansado, cauto, pero no se había ido. ¿Qué has dicho?, preguntó Elías, su voz ronca compitiendo con los últimos truenos. Julián se puso de pie torpemente, tambaleándose un poco. He dicho que no. Elías lo miró, buscando cualquier rastro de mentira en su rostro. He oído los gritos desde aquí, admitió el jardinero. Tu padre tiene unos pulmones potentes. Renuncia a todo, Elías, dijo Julián, dando un paso hacia él, pero deteniéndose en el umbral, esperando permiso. Al dinero. A la empresa. Al compromiso. Les dije que no quería marchitarme. Los ojos de Elías se abrieron ligeramente al escuchar sus propias palabras reflejadas en la voz de Julián. Bajo la linterna. ¿Y ahora qué eres?, preguntó Elías suavemente. Si no eres el heredero de los Altamira, ¿quién eres? Soy Julián, respondió él, sintiendo que por primera vez esa palabra bastaba. Solo Julián. Y estoy empapado, tengo frío y no tengo a dónde ir. Pero sé dónde quiero estar. Elías se quedó inmóvil un segundo eterno. Luego, soltó un suspiro que pareció vaciar toda la tensión de sus hombros. Dio un paso atrás y extendió la mano hacia el interior del invernadero. Entra, Julián. Antes de que te hieles. Julián cruzó el umbral. El calor húmedo y perfumado lo envolvió de nuevo, pero esta vez se sentía diferente. Se sentía como un hogar.
Elías cerró la puerta y echó el cerrojo, dejando el mundo, la gala, los padres furiosos y las cámaras fuera. Se giraron el uno hacia el otro en la penumbra. Ahora que la adrenalina bajaba, Julián empezó a temblar violentamente por el frío. Dios, estás helado, murmuró Elías. Dejó la linterna sobre una mesa y, sin dudarlo, se empezó a desabotonar su propia camisa de franela. ¿Qué haces?, preguntó Julián, castañeteando los dientes. Darte algo seco. Yo estoy acostumbrado al frío. Tú no. Elías se quitó la camisa, quedándose en una camiseta interior gris ajustada. Le tendió la franela a Julián. Póntela. Huele a abono, pero es cálida. Julián se quitó su camisa blanca de seda, empapada y arruinada, y la dejó caer al suelo sin miramientos. Se puso la camisa de Elías. Le quedaba grande en los hombros y las mangas le cubrían hasta la mitad de las manos. Al instante, el calor corporal residual de Elías y su olor lo envolvieron. Fue mejor que cualquier abrazo. Elías lo observaba mientras se abotonaba la camisa con dedos torpes. Había una intensidad nueva en su mirada, una mezcla de admiración y deseo desnudo. «Estás loco», dijo Elías, negando con la cabeza y dando un paso hacia él. «¿Renunciar a 500 millones por qué?» «Por un jardinero gruñón que vive en una caseta al fondo de la finca». «Por un jardinero que sabe escuchar a las plantas», corrigió Julián, terminando de abotonarse. «Y por mí mismo. Hacía años que no respiraba, Elías. Hasta que entré aquí». Elías no esperó más. Acortó la distancia en 2 zancadas largas y agarró el rostro de Julián entre sus manos grandes y callosas. Sus pulgares acariciaron los pómulos fríos de Julián, calentándolos. «Ya no eres un fugitivo», susurró Elías, mirando profundamente a los ojos de Julián. «Ahora eres». «¿Qué soy?» «Un trasplante», sonrió Elías, y la sonrisa le llegó a los ojos. «Has arrancado tus raíces de un suelo tóxico. Ahora tenemos que ver si agarras en tierra nueva». «Espero que el jardinero sea paciente», bromeó Julián, sintiendo que el corazón le volvía a latir a un ritmo humano. «Tengo toda la paciencia del mundo para las cosas raras y bonitas», respondió Elías. Y lo besó. Esta vez no hubo urgencia desesperada, ni miedo a ser descubiertos, ni guardias con linternas. Fue un beso lento, profundo, deliberado. Un beso de reconocimiento. Elías besó a Julián como si quisiera memorizar la forma de su boca, el sabor de la lluvia en su piel, el temblor que recorría su cuerpo. Julián rodeó el cuello de Elías con los brazos, enterrando las manos en su pelo largo, atrayéndolo más. Se sentía seguro. Se sentía anclado. Por primera vez en su vida, no estaba actuando. Elías lo empujó suavemente hacia atrás hasta que chocaron con una mesa de trabajo llena de macetas vacías. El ruido de la cerámica al moverse fue el único sonido en el invernadero, ahora que la lluvia fuera se había convertido en un susurro cansado. Elías lo subió a la mesa con facilidad. Julián rodeó la cintura de Elías con las piernas, atrapándolo. Estaban en el centro de su propio universo verde, rodeados de orquídeas que olían a vainilla y helechos que goteaban agua. «Mañana va a ser un desastre», murmuró Elías contra el cuello de Julián, besando la piel sensible bajo la oreja. «Tu padre vendrá con abogados. La prensa estará en la puerta. Te van a despellejar vivo». «Que vengan», respondió Julián, echando la cabeza hacia atrás, exponiendo su garganta a los labios de Elías. «No me importa. No voy a volver a esa carpa. Me quedo aquí. Si me dejas». Elías se detuvo. Se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos, con una seriedad absoluta. «Mi casa es pequeña. Hay goteras en el techo. Y mi sueldo no da para champán». Julián sonrió, acariciando la barba incipiente de Elías. «Odio el champán. Prefiero el agua de lluvia». Elías soltó una carcajada suave, un sonido grave que vibró en el pecho de Julián. «Vale. Entonces te quedas. Pero te advierto que mañana te toca regar las mosteras. Pesan mucho». «Trato hecho». Elías volvió a besarlo, y esta vez, sus manos bajaron por la espalda de Julián, colándose bajo la camisa de franela, piel con piel, quemando el frío restante. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un caos de ramas rotas y caminos inundados en el exterior. Pero dentro del invernadero de cristal, bajo la protección de las hojas gigantes y el olor a tierra mojada, algo nuevo había empezado a crecer. Algo frágil, pero con raíces fuertes, dispuesto a sobrevivir a cualquier invierno. Julián cerró los ojos, sintiendo el peso reconfortante del cuerpo de Elías contra el suyo, y supo que, por fin, había encontrado su lugar bajo el sol. O mejor dicho, bajo la lluvia. «Antes de que el ruido de los vagones y el eco del metro nos envuelvan, quiero saber dónde estás tú ahora mismo. Me escuchas relajado en el sofá,
escondido bajo las mantas en tu cama, o quizás vas viajando igual que nuestros protagonistas. Escribe en los comentarios desde qué país y en qué lugar exacto estás disfrutando esta historia. Estaré leyendo y os saludaré. Ahora sí, respira hondo y bajemos las escaleras. El zumbido de los tubos fluorescentes era lo único que competía con el estruendo lejano de los vagones frenando en el andén. Era un sonido eléctrico, casi como el de un insecto atrapado en una lámpara, constante y nervioso. Lucas se miró al espejo y lo que vio no le gustó. La luz blanca, fría y parpadeante de aquel baño público del metro no perdonaba. Resaltaba las ojeras violáceas bajo sus ojos y la palidez enfermiza de quien lleva demasiadas horas bajo tierra, o quizás, de quien lleva demasiado tiempo huyendo de sus propios problemas. Abrió el grifo. El agua salió disparada con demasiada presión, fría como el hielo, salpicando la encimera de granito falso y manchado. Lucas ahogó un gemido de frustración. El agua había alcanzado los puños de su camisa blanca. Esa camisa que debía estar impecable para la entrevista de trabajo más importante de su vida en menos de 40 minutos. Maldita sea, susurró, sacudiendo las manos con violencia. El baño olía a una mezcla extraña de desinfectante industrial barato y humedad antigua, ese olor característico del subsuelo de la ciudad que nunca se va del todo. Era un refugio de azulejos blancos rotos y grafitis apresurados. Lucas odiaba los baños públicos, pero la ansiedad le había golpeado el estómago en el vagón anterior y había tenido que bajar 3 paradas antes para echarse agua en la cara y recordar cómo se respiraba. Fue entonces, mientras intentaba secarse la camisa con el aire caliente y asmático del secador de manos, cuando la puerta del baño se abrió. El ruido del exterior, una marea de pasos y megafonía ininteligible, entró por un segundo y se cortó de golpe cuando la puerta pesada volvió a cerrarse. El silencio regresó, pero ahora tenía una densidad diferente. Ya no estaba solo. Lucas no se giró de inmediato. Siguió con las manos bajo el aire tibio, pero sus ojos buscaron instintivamente el reflejo en el espejo manchado. El chico que acababa de entrar era alto. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada que parecía haber visto mejores épocas, o quizás muchas historias, y una camiseta gris que se ajustaba a un torso ancho. Tenía el cabello oscuro, algo revuelto, como si el viento de la superficie o la prisa del metro hubieran jugado con él. Pero lo que hizo que Lucas dejara de frotarse las manos fue su mirada. El desconocido no fue a los urinarios. No fue a los lavabos. Se quedó de pie cerca de la puerta, apoyando la espalda contra los azulejos fríos, y soltó un suspiro largo, profundo, que pareció vaciarle los pulmones por completo. Cerró los ojos un momento, como si el baño fuera un santuario y no un lugar de paso. Lucas sintió una punzada de curiosidad, o tal vez de reconocimiento. Esa postura, era la postura de alguien que también estaba huyendo de algo. O de alguien. El secador de manos se apagó automáticamente, sumiendo el cuarto en ese zumbido eléctrico otra vez. El silencio repentino hizo que el desconocido abriera los ojos. Eran oscuros, intensos, y en el espejo, se encontraron directamente con los de Lucas. Durante 3 segundos, ninguno se movió. Fue un momento suspendido en el tiempo, un paréntesis en la realidad caótica de la estación de metro. El desconocido rompió el contacto visual primero, pero no con incomodidad, sino con una media sonrisa ladeada, casi imperceptible. Caminó hacia el lavabo contiguo al de Lucas, dejando un espacio de cortesía, aunque el baño estaba vacío. Esa máquina no seca nada, dijo el extraño. Su voz era grave, con una textura rasgada que resonó en las paredes de cerámica. No era una voz amenazante, tenía una calidez sorprendente para un lugar tan frío. Lucas parpadeó, saliendo de su trance. Se miró los puños de la camisa, todavía húmedos. Lo sé. Solo mueven el aire sucio de un lado a otro. El chico soltó una risa suave, breve. Abrió su grifo. A diferencia del de Lucas, el agua salió mansa. Se mojó las manos con calma, con movimientos deliberados, casi hipnóticos. Lucas se descubrió observando sus manos. Eran grandes, con dedos largos, y tenía una pequeña mancha de pintura azul cian cerca del pulgar derecho. ¿Entrevista?, preguntó el chico, sin dejar de mirar el agua correr. Lucas se tensó. Tan obvio era. Se alisó la camisa instintivamente. Sí. Bueno, sí llegó. Me he bajado antes porque sentía que el vagón se encogía. El desconocido cerró el grifo y se giró, apoyando la cadera en la encimera húmeda. Ahora que lo tenía cerca, Lucas notó que olía bien. No a perfume caro, sino a algo limpio, a jabón y quizás a tabaco mentolado. Un contraste absoluto con el entorno. El metro tiene ese efecto, dijo el chico, mirándolo con una franqueza desarmante. A veces pienso que está diseñado para recordarnos lo pequeños que somos. Millones de personas en latas de metal, corriendo hacia lugares que no les importan. Lucas se quedó helado.
No esperaba una reflexión existencial en un baño público un martes por la tarde. Pero, extrañamente, esas palabras hicieron que el nudo en su estómago se aflojara un poco. Soy Lucas, dijo, sin saber muy bien por qué. Normalmente no daba su nombre a extraños en baños de estaciones, pero la atmósfera se sentía, segura. Aislada del mundo. El chico sonrió de nuevo, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos, arrugando ligeramente las esquinas. Gael. Encantado, Lucas el de la entrevista. ¿Y tú, Gael? Lucas se giró completamente, olvidando por un momento la mancha de agua en su camisa. ¿De qué huyes tú? Porque no pareces alguien que venga aquí a arreglarse la corbata. Gael se pasó una mano por el cabello, desordenándolo aún más, lo cual, injustamente, le quedaba bien. ¿Huir? No huyo. Me escondo. De la policía. Bromeó Lucas, intentando aligerar la súbita intensidad que había llenado el aire. No, rió Gael, negando con la cabeza. De la realidad. Soy músico. Toco en los pasillos de la estación, en la conexión de la línea 4. Pero hoy la gente pasaba demasiado rápido. Nadie escuchaba. A veces el ruido de los zapatos contra el suelo tapa la música, y necesito, silencio. O al menos, este tipo de silencio. Lucas miró alrededor, a los azulejos rotos y la luz parpadeante. No es el mejor auditorio para encontrar paz. Depende, Gal dio un paso hacia él. Fue un movimiento sutil, apenas una reducción de la distancia entre ellos, pero el corazón de Lucas aceleró. Aquí abajo nadie finge. Nadie entra a un baño público del metro para aparentar ser exitoso o feliz. Entras porque tienes una necesidad, porque estás enfermo, o porque quieres esconderte. Es el lugar más honesto de la ciudad. Lucas sintió que se le secaba la boca. La lógica de Gael era aplastante y, de alguna manera, poética. Se miraron de nuevo. La distancia entre ellos era de apenas 1 metro, pero la tensión que se estaba tejiendo en ese espacio vacío era palpable, eléctrica. De repente, la puerta del baño se abrió con un golpe seco. Ambos saltaron ligeramente, rompiendo la burbuja. Un hombre mayor, con traje gris y maletín, entró apresurado, hablando a gritos por su teléfono móvil. Te he dicho que vendan las acciones ahora. No me importa lo que diga el consejo. El hombre ni siquiera los miró. Pasó como un huracán de estrés y se metió en uno de los cubículos, cerrando la puerta con fuerza. Segundos después, se escuchó el cerrojo y la conversación telefónica continuó, amortiguada pero igual de agresiva. Lucas y Gael intercambiaron una mirada cómplice a través del espejo. La magia se había roto, pero la conexión seguía ahí, ahora teñida de una diversión compartida. Lugar honesto, ¿eh? Susurró Lucas, inclinándose hacia Gael para que el hombre del teléfono no los oyera. Gael sonrió, bajando la voz también. Su tono se volvió un susurro confidencial, íntimo. Bueno, honestamente estresado. Eso también cuenta. Estaban cerca. Muy cerca. Lucas podía ver las motas doradas en los ojos oscuros de Gael. Podía ver la textura de su piel, la sombra incipiente de barba en su mandíbula. Y, por un momento terrorífico y maravilloso, pensó que Gael iba a tocarlo. Gael levantó la mano. Lucas contuvo la respiración. La mano de Gael se movió hacia él, lenta, dudosa, y aterrizó suavemente en el cuello de la camisa de Lucas. Tienes el cuello mal puesto, murmuró Gael. Sus dedos rozaron la piel de la nuca de Lucas. El tacto fue eléctrico, una descarga que recorrió su columna vertebral y le erizó la piel de los brazos. Con una delicadeza extrema, Gael acomodó la tela almidonada. Sus nudillos rozaron la línea de la mandíbula de Lucas, un roce, accidental, que duró una fracción de segundo más de lo necesario. Gracias, la voz de Lucas salió estrangulada, apenas un hilo de aire. De nada, Gael no retiró la mano de inmediato. La dejó descansar sobre el hombro de Lucas un instante, un peso cálido y reconfortante. No deberías ir a esa entrevista así. Así como. Lucas se sentía mareado. La presencia de Gael era abrumadora. Olía a lluvia y a ciudad, y sus ojos parecían leer cada inseguridad que Lucas había intentado ocultar. Tan asustado, dijo Gael suavemente. Es solo un trabajo, Lucas. No eres tú. Es solo lo que haces. Si no te cogen, el metro seguirá pasando, la música seguirá sonando y tú seguirás siendo tú. Lucas sintió una presión detrás de los ojos. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. Lleva semanas definiendo su valor por esa entrevista, por ese puesto en una corporación sin rostro. Y un desconocido, un músico del metro con pintura en los dedos, acaba de desmontar su ansiedad con 3 frases. ¿Y si no soy suficiente? Confesó Lucas.
Fue un susurro tan bajo que el zumbido de la luz casi lo devora. Pero Gael lo oyó. Gael dio otro paso. Ahora estaban invadiendo el espacio personal del otro de una manera que hacía saltar todas las alarmas de peligro y deseo en el cerebro de Lucas. Mírate, ordenó Gael, girando suavemente a Lucas hacia el espejo. Lucas miró su reflejo. Vio al chico asustado de antes, pero ahora había algo más. Tenía las mejillas sonrojadas. Sus ojos brillaban más. Y detrás de él, como una sombra protectora, estaba Gael. Yo veo a alguien que se preocupa, dijo Gael al reflejo de Lucas. Veo a alguien sensible. Y alguien que ha tenido el valor de pararse a respirar en medio del caos. Eso es más valiente que lo que hace la mayoría de la gente ahí fuera. El hombre del cubículo tiró de la cadena con un estruendo, rompiendo el momento de nuevo. Salió, se lavó las manos rápidamente sin soltar el teléfono. Sí, ya voy para allá, y salió del baño como si el diablo lo persiguiera. El silencio volvió a caer sobre ellos, más pesado que antes. Ahora estaban realmente solos de nuevo. La atmósfera había cambiado. Ya no era solo consuelo, había una carga magnética en el aire. Lucas se giró para quedar frente a frente con Gael. El espejo ya no importaba. Solo importaba la realidad frente a él. Toco el violonchelo, dijo Gael de repente, como si fuera un secreto de estado. ¿Qué? Dijiste que no parecía músico. Toco el violonchelo. Es complicado traerlo al metro, pero la acústica en el túnel de la línea 4 es increíble. El sonido rebota en el hormigón y se vuelve líquido. Lucas sonrió. Me encanta el violonchelo. Es melancólico. Es el instrumento que más se parece a la voz humana, corrigió Gael, bajando la vista a los labios de Lucas antes de volver a sus ojos. Llora, grita, susurra. La mención de la voz humana, de los susurros, hizo que el aire se volviera denso. Lucas sentía el calor que emanaba del cuerpo de Gael. Estaba atrapado entre la encimera fría a su espalda y el cuerpo cálido del músico frente a él. Me gustaría escucharte tocar, dijo Lucas. Era una verdad a medias. Lo que quería decir era, me gustaría quedarme aquí contigo y olvidar que el mundo existe. Gael apoyó una mano en la pared, justo al lado de la cabeza de Lucas, acorralándolo suavemente. No era un gesto agresivo, era un gesto de protección, creando un pequeño mundo privado en esa esquina del baño. Terminó a las 8, dijo Gael, su voz bajando una octava. Suelo quedarme un rato más cuando la gente se va. Cuando la estación se queda casi vacía. Mi entrevista termina a las 6, respondió Lucas, el corazón golpeándole las costillas como un tambor. Eso te deja 2 horas para pensar si quieres bajar al inframundo a escuchar a un músico callejero. No creo que tenga que pensarlo mucho. Gael sonrió, y fue una sonrisa depredadora pero dulce. Se inclinó un poco. Lucas podía sentir su respiración, cálida y mentolada, rozando su mejilla. Instintivamente, Lucas ladeó la cabeza, exponiendo su cuello, una invitación silenciosa y ancestral. Pero Gael no lo besó. En su lugar, acercó su rostro al oído de Lucas. El roce de su barba de 3 días contra la piel sensible de la oreja de Lucas fue devastador. «Tienes una pestaña en el pómulo», susurró Gael. Lucas cerró los ojos, temblando. Sintió el pulgar de Gael rozar su pómulo con una suavidad infinita, retirando la pestaña invisible o quizás imaginaria. El toque fue lento, deliberado, trazando el hueso del pómulo hasta bajar casi a la comisura de los labios. «Pide un deseo», dijo Gael, retirándose apenas unos centímetros, lo suficiente para que sus narices casi se rozaran. «Ya se ha cumplido», respondió Lucas sin pensar. Los ojos de Gael se oscurecieron. La tensión era insoportable. Era ese momento preciso antes del beso, el momento que es casi mejor que el beso mismo, porque está lleno de todas las posibilidades, de toda la anticipación. Él, casi. Lucas levantó la mano, dudando, y sus dedos rozaron la solapa de la chaqueta de cuero de Gael. El cuero estaba frío, pero debajo, el pecho de Gael irradiaba calor. Podía sentir el latido del corazón del otro chico, rítmico y fuerte, acompasado con el suyo. «Si te beso ahora», dijo Gael, tan bajo que Lucas tuvo que leerle los labios más que escucharlo, «no vas a ir a esa entrevista». La declaración quedó flotando en el aire húmedo. Era un reto y una promesa. Lucas miró el reloj en su muñeca, casi sin querer. Faltaban 20 minutos. Si se quedaba, perdería la oportunidad por la que había estudiado durante meses. Si se iba, podría perder esto. Lo que sea que esto fuera. «A lo mejor no quiero ir», desafió Lucas, sorprendiéndose de su propia audacia. Gael negó con la cabeza lentamente, con una expresión de dolor dulce. «Tienes que ir. Si no vas, te arrepentirás mañana».
Y odiarás este momento por haberte quitado el futuro. Yo no quiero ser el motivo por el que fallaste, Lucas. Quiero ser el motivo por el que celebras después. La madurez de esas palabras golpeó a Lucas. Gal tenía razón. Una razón dolorosa y adulta. Pero, Lucas buscó una excusa para no romper el contacto, para no separarse. Gal se apartó un paso. El frío del baño golpeó el cuerpo de Lucas donde antes había estado el calor de Gael. Arrasa en esa entrevista, consigue el trabajo aburrido que te dará dinero para invitarme a cenar algún día. Lucas soltó una risa nerviosa, sintiendo una mezcla de decepción y gratitud. Cenar. Vas muy rápido para ser un músico que vive al día. Soy un hombre con visión de futuro. Gael le guiñó un ojo, aunque la intensidad en su mirada no había disminuido. Además, tengo un buen presentimiento contigo. Lucas se apartó de la encimera. Se miró una última vez al espejo. La camisa ya estaba seca, aunque un poco arrugada. Pero su cara era diferente. El miedo había desaparecido, reemplazado por una adrenalina brillante y una sonrisa que no podía reprimir. Caminó hacia la puerta. Puso la mano en el pomo frío y sucio, pero se detuvo antes de empujar. Línea 4, dijo Lucas, sin girarse. El pasillo largo que conecta con la línea amarilla. Ese mismo, respondió Gael desde atrás. A las 8. Estaré allí. Tocaré algo de Bach. Le va bien a los finales felices. Lucas empujó la puerta. El ruido de la estación lo golpeó de nuevo, los anuncios, los pasos, los trenes. Pero esta vez, el ruido no le molestó. Salió al pasillo con paso firme, sintiendo que llevaba una armadura invisible. Caminó hacia las escaleras mecánicas, mezclándose con la multitud. Pero su mente se había quedado atrás, en ese cuarto de azulejos blancos, con el chico del violonchelo y la chaqueta de cuero. La entrevista fue borrosa. Lucas recordaba haber respondido a las preguntas con una seguridad que no sabía que tenía. No estaba nervioso porque, francamente, le daba igual. Su mente estaba ocupada calculando los minutos que faltaban para las 8. La entrevistadora, una mujer con gafas severas, pareció impresionada por su calma bajo presión. Si ella supiera que su calma venía de un encuentro casi clandestino en un baño público, probablemente habría llamado a seguridad. A las 7:45, Lucas ya estaba de vuelta en el metro. Se había aflojado la corbata y desabrochado el primer botón de la camisa. El aire del túnel le revolvió el pelo. Corrió. Literalmente corrió por los transbordos, esquivando turistas y maletas, bajando las escaleras de dos en dos. El corazón le latía en la garganta, no por el ejercicio, sino por la expectativa. ¿Estaría allí? Había sido real. O Gael era solo una alucinación producto de su estrés, un fantasma del metro. Llegó al pasillo de la conexión de la línea 4. Era un túnel largo, con una acústica de catedral industrial. Estaba vacío. Lucas se detuvo en seco, jadeando. Miró a un lado y a otro. Solo había gente pasando deprisa, con la mirada fija en el suelo. No había música. No había violonchelo. No había chaqueta de cuero. Sintió un frío repentino, una decepción que le caló los huesos más que el agua del grifo. Estúpido, se dijo a sí mismo. Eres un estúpido, Lucas. Caminó lento hacia el lugar donde solían ponerse los músicos, marcado por manchas más claras en el suelo sucio. No había nada. Se apoyó en la pared, cerrando los ojos, sintiéndose ridículo. Había idealizado un encuentro casual de 10 minutos. Gael probablemente se había ido a casa, o se había reído de él, o simplemente. Entonces, lo oyó. No era música. Era un carraspeo. Llegas 3 minutos tarde. Casi empiezo sin mi público principal. Lucas abrió los ojos de golpe. Allí estaba. Sentado en un pequeño taburete plegable, medio oculto tras una columna ancha que lo protegía de la corriente de aire, estaba Gael. Tenía el violonchelo entre las piernas, el arco suspendido en el aire, y esa misma sonrisa ladeada y peligrosa. Pensé que te habías ido, soltó Lucas, y su voz sonó demasiado aliviada, demasiado vulnerable. Gael negó con la cabeza. Te dije que tengo visión de futuro. Sabía que vendrías. Gael pasó el arco por las cuerdas. La primera nota fue grave, profunda, un sonido que vibró en el suelo y subió por las piernas de Lucas, resonando en su pecho. Era una nota triste y hermosa a la vez. La gente pasaba, pero para Lucas, el pasillo estaba vacío. Se acercó, paso a paso, como atraído por un imán. Gael no dejó de tocar, pero sus ojos no se apartaron de Lucas ni un segundo. Tocaba para él. Solo para él. Lucas se detuvo a 1 metro de distancia.
La música llenaba todo el espacio, envolviéndolos. Era Bach, tal como había prometido. La suite número 1 en sol mayor. Mientras tocaba, la mirada de Gael bajó de los ojos de Lucas a sus labios, y luego a sus manos. Lucas notó que Gael también se había cambiado. Ya no llevaba la camiseta gris. Llevaba una camisa negra, algo más formal, aunque seguía llevando la chaqueta de cuero encima. Se había arreglado. Para él. La pieza terminó con una nota larga que se desvaneció lentamente en el eco del túnel. Gael bajó el arco. ¿Y bien? Preguntó, la voz un poco ronca. ¿Conseguiste el trabajo? Creo que sí, dijo Lucas, aunque ahora mismo el trabajo le parecía la cosa menos importante del universo. Bien. Porque las cenas en esta ciudad son caras. Lucas rió, una risa liberadora. Dio ese último paso que faltaba, rompiendo la barrera de seguridad. Ahora estaba de pie justo frente a Gael, que seguía sentado con el violonchelo. La diferencia de altura en esa posición hacía que Lucas tuviera que mirar hacia abajo, y Gael hacia arriba, en una inversión de poder interesante. Tengo hambre, dijo Lucas. Y conozco un sitio donde hacen hamburguesas increíbles y no hace falta corbata. Gael empezó a guardar el violonchelo en su funda con movimientos ágiles. Me convenciste con hamburguesas. Se puso de pie, colgándose el estuche a la espalda. Ahora volvía a ser más alto que Lucas. Se quedaron parados en medio del pasillo, con la gente fluyendo a su alrededor como un río alrededor de una roca. ¿Nos vamos?, preguntó Gael. Pero Lucas no se movió. Había algo pendiente. Una tensión no resuelta que había nacido frente a un espejo sucio y que ahora reclamaba su pago. Espera, dijo Lucas. ¿Qué pasa? Tengo una pestaña. Lucas señaló vagamente su propio rostro, imitando el gesto de Gael en el baño. Gael sonrió, entendiendo el juego al instante. Dejó caer su mochila al suelo sin importarle nada. Dio un paso hacia Lucas, invadiendo su espacio con una confianza devastadora. Déjame ver, susurró. Estaban en público. Había cámaras. Había gente. Pero en ese momento, en el anonimato de la gran ciudad, a nadie le importaba. Gael levantó la mano, pero esta vez no fue al pómulo. Fue a la nuca de Lucas, enterrando los dedos en su cabello. Lucas ahogó un suspiro cuando la frente de Gael se apoyó contra la suya. No hay ninguna pestaña, murmuró Gael contra sus labios. Lo sé, respondió Lucas. Y entonces, finalmente, en medio del pasillo de la línea 4, bajo las luces fluorescentes y el olor a ozono, Gael lo besó. No fue un beso de película de Hollywood. Fue un beso real. Un poco torpe al principio por las narices chocando, pero luego hambriento, cálido, con sabor a menta y a café. Fue un beso que sabía a alivio, a encuentro, a por fin te he encontrado entre todo este ruido. Las manos de Lucas se aferraron a la chaqueta de cuero de Gael, atrayéndolo más, queriendo borrar cualquier espacio entre ellos. Gael respondió apretando el agarre en su nuca, inclinando la cabeza para profundizar el contacto. El mundo alrededor desapareció. El rugido del metro se convirtió en música de fondo. Se separaron lentamente, faltos de aire, con los labios hinchados y los ojos brillantes. Gael tenía esa media sonrisa de nuevo, pero ahora sus labios estaban más rojos. Bach tenía razón, dijo Lucas, intentando recuperar el aliento. Va bien para los finales felices. Esto no es un final, Lucas. Gael recogió su mochila del suelo y le tendió la mano. Esto es solo el principio. ¿Vamos a por esas hamburguesas? Tengo que contarte por qué hay pintura azul en mi dedo. Es una historia larga. Lucas tomó su mano. La piel de Gael era cálida y rasposa por las cuerdas del violonchelo. Encajaban perfectamente. Tengo tiempo, dijo Lucas. Caminaron hacia la salida, de la mano, subiendo las escaleras mecánicas hacia la superficie, hacia la noche de la ciudad, dejando atrás el refugio de los azulejos y el eco, listos para empezar algo nuevo bajo las estrellas, lejos del subsuelo. Pero justo cuando estaban a punto de salir a la calle, el teléfono de Lucas vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Probablemente era un correo de confirmación de la entrevista o spam. No importaba. Sin embargo, el teléfono de Gael también sonó. Un sonido agudo, insistente. Gael se tensó. Su paso se detuvo en el último escalón antes de la calle. Soltó la mano de Lucas para mirar la pantalla. La luz de la farola de la calle iluminó su rostro, y Lucas vio cómo la sonrisa de Gael desaparecía, reemplazada por una máscara de preocupación pura y dura. El color se le fue de la cara. ¿Gael?, preguntó Lucas, sintiendo un nudo repentino en el estómago. ¿Qué pasa? Gael levantó la vista del teléfono. Sus ojos, que hace un momento brillaban con promesa y picardía,
Ahora estaban oscuros, llenos de un miedo que no estaba allí antes. Miró a Lucas como si estuviera calculando una distancia imposible. Lo siento, dijo Gael, su voz temblando. Lo siento mucho, Lucas. Tengo que irme. ¿Qué? ¿Ahora? Pero si vamos a... No puedo explicarlo. Gael retrocedió un paso, alejándose de él. No debí, esto no debió pasar. Olvídalo. ¿Olvida el baño? Olvida la música. Espera. Lucas intentó agarrarlo del brazo, pero Gael fue más rápido. No me sigas. Gritó Gael, y el grito fue tan desesperado que Lucas se quedó clavado en el sitio. Gael se dio la vuelta y echó a correr, no hacia la calle, sino de vuelta hacia abajo. De vuelta al metro. De vuelta a la oscuridad del subsuelo, con el estuche del violonchelo golpeando contra su espalda, desapareciendo entre la gente que salía, dejando a Lucas solo en la boca de la estación, con el sabor de un beso todavía en los labios y el corazón rompiéndose en tiempo real. El teléfono de Lucas volvió a vibrar. Esta vez, lo sacó mecánicamente. No era la empresa. Era una alerta de noticias local. Interrupción en la línea 4 por incidente policial. Se busca a sospechoso relacionado con robo de arte en el Museo Nacional. Descripción: joven, cabello oscuro, chaqueta de cuero, posible estuche de instrumento musical. Lucas levantó la vista hacia la oscuridad de las escaleras por donde Gael acaba de desaparecer. La mancha de pintura azul en su dedo. Es una historia larga, había dicho. El aire de la noche de repente se sintió muy frío. Lucas se quedó inmóvil en el umbral de la estación. El aire frío de la noche madrileña le golpeaba la cara, secando el sudor de su carrera, pero el frío real venía de dentro. En su mano, el teléfono seguía brillando con esa alerta de noticias, una luz blanca y acusadora, sospechoso. Robo. Museo Nacional. La lógica, esa voz fría y corporativa que había usado en su entrevista hace apenas una hora, le gritaba que se diera la vuelta. Le decía que se fuera a casa, que borrara el número de Gael, si lo tuviera, que olvidara los ojos oscuros y la música de Bach. Es un criminal, susurraba su cerebro. Por eso estaba nervioso. Por eso se escondía en el baño. Pero entonces, Lucas bajó la vista a su propia mano. Aún podía sentir el calor fantasma de los dedos de Gael entrelazados con los suyos. Recordó la vulnerabilidad en la voz del músico cuando dijo: no huyo. Me escondo de la realidad. Al diablo la lógica, masculló Lucas. Giró sobre sus talones y se lanzó de nuevo hacia las escaleras mecánicas, bajando en sentido contrario al flujo de la gente que salía cansada del trabajo. Empujó, esquivó y saltó los últimos 3 escalones, ignorando las quejas de un turista al que casi derriba. El subsuelo parecía ahora diferente. Ya no era un lugar de tránsito aburrido. Ahora era un laberinto hostil. Las luces fluorescentes parpadeaban con una frecuencia que parecía advertencia de peligro. El aire olía a metal quemado y a tensión. Lucas llegó al vestíbulo principal. Su mirada barrió el espacio frenéticamente. ¿A dónde iría alguien que conoce el metro mejor que su propia casa? Gael había dicho que la acústica del túnel de la línea 4 era líquida. Pero no volvería allí, era el primer lugar donde miraría. ¿El baño? El pensamiento golpeó a Lucas como un tren. Gael había dicho que el baño era el lugar más honesto de la ciudad. El lugar donde uno va cuando necesita esconderse de verdad. Lucas corrió hacia el pasillo de los baños. El cartel amarillo de «Suelo mojado» seguía allí, tirado en una esquina. La puerta pesada y gris estaba cerrada. Lucas empujó la puerta con el hombro, entrando con una violencia que hizo retumbar los azulejos. El baño estaba vacío. El silencio lo recibió, solo roto por el goteo constante de ese grifo maldito que no cerraba bien. Lucas sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el lavabo, respirando con dificultad, sintiendo una mezcla de decepción y alivio. Si no estaba allí, quizás ya había escapado. Pero entonces, vio algo. En el suelo, junto al último cubículo, el que tenía el pestillo roto y que nadie usaba nunca, había una pequeña mancha fresca. No era agua. Era azul. Azul cian. Lucas se acercó despacio, como si se acercara a un animal herido. La puerta del cubículo estaba entornada, apenas unos centímetros. ¿Gael? Susurró. No hubo respuesta, pero escuchó una respiración contenida, irregular. El sonido de alguien que intenta desesperadamente no hacer ruido. Lucas empujó la puerta con suavidad. Allí, sentado sobre la tapa del inodoro, con las rodillas pegadas al pecho y el estuche del violonchelo abrazado como si fuera un escudo antibalas, estaba Gael. Levantó la cabeza de golpe. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de pánico. En su mano derecha apretaba un trapo manchado de pintura y disolvente.
Te dije que no me siguieras, siseó Gael, aunque su voz carecía de amenaza, solo había miedo. Lucas entró en el cubículo y cerró la puerta tras de sí, echando el pestillo manual que, milagrosamente, funcionaba si lo forzabas un poco. El espacio era minúsculo. Tenían que estar casi pegados, las piernas de Lucas rozando las botas desgastadas de Gael. La alerta dice que robaste arte, dijo Lucas, directo, sin rodeos. Necesitaba ver la reacción de Gael. Necesitaba ver la verdad en su cara. Gael soltó una risa amarga, seca. Se pasó la mano limpia por el pelo, desordenándolo aún más. ¿Robar? ¿Crees que yo robaría algo? Lucas, ni siquiera tengo donde caer muerto, donde voy a meter un cuadro del Renacimiento. En el estuche del chelo. ¿Tienes pintura en las manos? La descripción coincide. La descripción es un chiste, Gael bajó la voz, mirando hacia la puerta del baño como si esperara que la policía la derribara en cualquier momento. Chico joven, chaqueta de cuero. Eso es la mitad de Madrid un viernes por la noche. ¿Y la pintura? Insistió Lucas. Quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Pero necesitaba algo más que fe. Gael suspiró, dejando caer la cabeza hacia atrás contra la pared de azulejos sucios. Cerró los ojos un momento. No estaba robando. Estaba devolviendo algo. ¿Qué? Gael abrió los ojos y miró a Lucas con esa intensidad que le había robado el aliento la primera vez. Soy restaurador. O lo era. Me echaron de la academia hace 2 años por divergencias creativas. Básicamente, me negué a dejar que un profesor rico y pomposo se llevara el crédito de mi trabajo. Lucas parpadeó, procesando la información. ¿Y qué hacías en el museo? Hay un cuadro. La vista del jardín. Estaba en el ala este. Nadie se había dado cuenta, pero la humedad lo estaba matando. El azul del cielo se estaba desconchando. Envié cartas, correos, llamé, nadie me hizo caso. Dijeron que no había presupuesto, que yo no era nadie. Gael levantó la mano manchada de azul. Así que entré. Compré los pigmentos exactos. Llevo semanas estudiando la mezcla. Solo quería fijar la esquina superior derecha. Solo quería salvar el cielo, Lucas. Lucas se quedó boquiabierto. La historia era tan absurda, tan romántica y tan imprudente que solo podía ser verdad. Entraste a un museo nacional a restaurar un cuadro ilegalmente. Sonó mejor en mi cabeza, admitió Gael, encogiéndose de hombros con una sonrisa triste. Casi termino. Pero un guardia me vio cuando estaba guardando los pinceles. Se asustó, pensó que estaba vandalizando o robando. Saltaron las alarmas. Corrí. El resto ya lo sabes. Lucas sintió que el peso en su pecho se disolvía, reemplazado por una admiración que rozaba lo peligroso. Gael no era un criminal. Era un idealista. Un loco maravilloso que arriesgaba su libertad por un trozo de cielo pintado hace 300 años. Eres un idiota, dijo Lucas, pero había una ternura inmensa en su voz. Un idiota con buenas intenciones, corrigió Gael. Pero ahora la policía busca a un ladrón de arte. Y si me atrapan con las manos azules y el kit de restauración en la mochila, nadie va a creer mi versión de Robin Hood de la pintura. El sonido de sirenas penetró las paredes del metro, lejano pero acercándose. Gael se tensó, sus músculos poniéndose rígidos bajo la chaqueta. Tienes que irte, Lucas. Si te encuentran conmigo, pensarán que eres cómplice. Tienes un trabajo nuevo. Tienes una vida. No la arruines por un músico callejero con complejo de Salvador. Gael intentó levantarse, pero Lucas puso una mano en su pecho, empujándolo suavemente de vuelta hacia abajo. El contacto fue eléctrico, igual que la primera vez, pero ahora había una urgencia desesperada. No me voy a ir, dijo Lucas firmemente. Lucas, por favor. Cállate y escucha. Lucas miró alrededor del pequeño cubículo. Su mente, habituada a resolver problemas corporativos y logísticos, empezó a trabajar a toda velocidad. No pueden buscarte si no pareces tú. ¿Qué sugieres? Cirugía plástica en 5 minutos. No. Algo más sencillo. Lucas se quitó la corbata rápidamente. Luego, empezó a desabotonarse la camisa blanca, esa camisa de la suerte que le había conseguido el trabajo. Quítate la chaqueta y la camiseta. Gael lo miró, confundido y sonrojado. Lucas, este no es el momento para... Hazlo. Ordenó Lucas, quitándose la camisa y quedándose en una camiseta interior blanca. Vamos a cambiar. Tú te pones mi ropa. Yo me pongo la tuya. Estás loco. Tu camisa huele a éxito y a jabón caro. Mi ropa huele a metro y a guarrás.
Exacto. La policía busca a un chico con aspecto bohemio, chaqueta de cuero y camiseta oscura. No buscan a un joven ejecutivo con camisa blanca y corbata mal puesta que vuelve tarde de la oficina. Gael entendió el plan. Sus ojos se llenaron de una gratitud líquida. Se levantó y, con movimientos rápidos pero torpes por el temblor de sus manos, se quitó la chaqueta de cuero y la camiseta negra. Durante unos segundos, en la penumbra del cubículo, ambos quedaron semidesnudos de cintura para arriba. Lucas no pudo evitar mirar. El torso de Gael estaba marcado por la vida, una cicatriz pequeña en las costillas, la piel dorada bajo la luz pálida. Era hermoso. Se vistieron en silencio, una danza rápida y coordinada. Lucas se puso la camiseta de Gael. Le quedaba un poco grande y olía a él, a menta, tabaco y esa calidez humana que Lucas ya empezaba a considerar su olor favorito. Se puso la chaqueta de cuero. Pesaba más de lo que parecía. Al instante, se sintió diferente. Más rudo. Más libre. Gael se abotonó la camisa de Lucas. Le tiraba un poco de los hombros, pero le daba un aire completamente distinto. Parecía un analista financiero cansado, no un artista fugitivo. Lucas se acercó para anudarle la corbata. Sus manos temblaban ligeramente mientras hacía el nudo Windsor. Gael lo miraba fijamente, conteniendo la respiración. «Te queda bien», susurró Lucas, ajustando el cuello. Era un eco, un reflejo invertido del momento que habían compartido frente al espejo hacía unas horas. «Me siento disfrazado», confesó Gael. «Es un disfraz. Uno que te va a sacar de aquí». Lucas le alisó las solapas. «Coge mi maletín. Yo llevaré el violonchelo». «No», Gael agarró el estuche. «El chelo es mi vida, Lucas. No puedo dejar que cargues con eso. Si te pillan con él. Si me pillan con él, diré que estoy aprendiendo. No es un delito llevar un instrumento. El delito es coincidir con la descripción. Y ahora, yo coincido con la descripción. Tú no. ¿Vas a ser de señuelo?», Gael comprendió, horrorizado. «Lucas, no. Van a detenerte. Me van a parar. Me van a interrogar. Y verán que soy Lucas, el chico aburrido que acaba de conseguir un puesto en finanzas. No tengo pintura en las manos. No tengo antecedentes. Me soltarán en 20 minutos. ¿Y si no lo hacen? Entonces tendré una anécdota genial para mi primer día de trabajo». Se escucharon voces fuera. Voces graves, autoritarias. Radios de policía crepitando. Revisar los andenes. «Tú, al baño». El tiempo se había acabado. Gael agarró las manos de Lucas. Sus pulgares acariciaron los nudillos de Lucas con desesperación. «¿Por qué haces esto? Nos conocemos hace 3 horas». Lucas miró a Gael a los ojos. Vio el miedo, pero también vio la esperanza. Vio al chico que tocaba bajo en un túnel para que la gente no se sintiera sola. «Porque hiciste que el metro dejara de sonar a ruido y empezara a sonar a música. Y porque quiero esa hamburguesa». Gael soltó un sollozo ahogado y, antes de que Lucas pudiera reaccionar, lo besó. Fue un beso feroz, salado por las lágrimas no derramadas, un beso de despedida y de promesa. «Gracias», susurró Gael contra su boca. «Sal. Ahora. Camina recto, mira el móvil, parece estresado. Como todos los demás. Ve a la salida norte». Gael asintió. Cogió el maletín de Lucas. Parecía otra persona. Abrió la puerta del cubículo. «Salida norte». «Te esperaré», dijo Gael. «No me esperes allí. Es peligroso. Vete a casa. Te buscaré». Gael dudó un segundo, pero las voces de los policías estaban ya en la puerta del baño exterior. Salió del cubículo. Lucas se quedó dentro, contando mentalmente. 1, 2, 3. Oyó la puerta del baño abrirse. «Caballero, deténgase», gritó un policía. El corazón de Lucas se detuvo. «¿Yo?». Era la voz de Gael, pero sonaba diferente. Más aguda, más oficinista. «¿Ocurre algo, agente?». «Llego tarde a casa y mi mujer me va a matar». «Disculpe», dijo el policía, su tono bajando de agresividad rutina. «Buscamos a alguien con otra descripción». «¿Ha visto a un chico con chaqueta de cuero y una funda de instrumento?». Lucas contuvo el aliento. Creo que vi a alguien correr hacia el túnel de servicio, al final del andén», mintió Gael con una fluidez que habría enorgullecido a cualquier actor. «Hace un minuto». «Gracias». «Equipo, al túnel de servicio». Lucas oyó pasos corriendo, alejándose del baño.
Luego, el sonido de la puerta cerrándose de nuevo. Silencio. Gael lo había logrado. Lucas esperó 2 minutos completos. Luego, salió del cubículo. Se miró en el espejo. La chaqueta de cuero le daba un aspecto rebelde que nunca había tenido. Se sentía poderoso. Se echó el estuche del violonchelo a la espalda. Pesaba 1 tonelada, pero le gustaba el peso. Salió del baño con calma. 2 agentes seguían en el pasillo, hablando por radio. Cuando vieron a Lucas salir, se tensaron. Tú. Gritó uno, llevándose la mano al cinturón. Lucas se detuvo. Alzó las manos lentamente, con una sonrisa tranquila. ¿Algún problema, agentes? La chaqueta. El estuche. El policía se acercó, escrutándolo. Coincides con la descripción. Date la vuelta. Manos a la pared. Lucas obedeció. Sintió las manos de la gente cacheándolo. La gente que pasaba los miraba con curiosidad y morbo. Documentación. Lucas indicó su bolsillo trasero. El agente sacó su cartera, miró el DNI, miró a Lucas. Lucas. Analista de sistemas. Empiezo el lunes, dijo Lucas, apoyando la mejilla en los azulejos fríos de la pared. Fui a celebrar con unos amigos y traigo el chelo de mi primo, que se le olvidó en el bar. Es delito llevar cuero hoy en día. El agente revisó sus manos. Estaban limpias. Impecables. No había rastro de azul cian. Hubo un aviso de robo. El sospechoso tenía pintura en las manos. Bueno, yo solo tengo crema hidratante, bromeó Lucas. El agente resopló, frustrado. Habló por la radio. Falsa alarma. El sujeto está limpio. Coincidencia de vestimenta. Seguimos buscando en los túneles. Puede irse, dijo el agente, devolviéndole la cartera. Y dígale a su primo que cuide mejor el instrumento. Lo haré. Buenas noches, agente. Lucas se alejó caminando despacio, resistiendo el impulso de correr. Subió las escaleras mecánicas hacia la calle, sintiendo que flotaba. Había engañado a la policía. Había salvado al chico. Y llevaba puesta la chaqueta más chula del mundo. Cuando salió a la superficie, la noche estaba cerrada. Sacó su teléfono. Tenía un mensaje de un número desconocido. El cielo del cuadro está a salvo. Y mi corazón también. Gracias, mi analista favorito. Mira en el bolsillo interior de la chaqueta. Lucas metió la mano en la chaqueta de cuero. Sus dedos rozaron un papel rugoso. Lo sacó bajo la luz de una farola. Era un boceto rápido, hecho a lápiz en una servilleta, probablemente dibujado mientras Gael esperaba en el baño. Era un dibujo de Lucas. Pero no el Lucas estresado y pálido. Era un Lucas mirando al espejo, con una expresión de paz, y detrás, una sombra protectora. Al pie del dibujo, una dirección y una hora,